Hablamos de lo que era un estimador sesgado y lo que era un estimador no sesgado. Definimos un estimador insesgado, aquel para el cual su valor esperado coincide con el valor esperado de la variable que estamos estudiando, o la variable o el parámetro que estamos tratando de aproximar con ese estimador. Y dijimos que entre todos los estimadores que nosotros podríamos tener y entre todos aquellos que son no sesgados, el que tiene la varianza más pequeña lo llamamos estimador no sesgado de varianza mínima. Definimos el error estándar del estimador como la raíz de su varianza y que lo podíamos anotar también como una anotación equivalente es la que aparece aquí, como SE del estimador. Luego, esto nos faltó, que son un par de definiciones adicionales que tienen que ver con lo que es un error cuadrado promedio o el MSE de un estadístico, de un estimador. Se define como el valor esperado de ese estimador menos el parámetro al cuadrado, que por definición se puede reescribir de esta manera, que es el valor esperado de el estimador menos su valor esperado al cuadrado. Fíjense que esto de acá corresponde a la varianza de este estimador, ¿verdad? Porque es su valor menos su valor esperado al cuadrado, el valor esperado. Entonces, esto es la varianza de este estimador. Y por otro lado, tenemos que es esto más el valor esperado de el parámetro de la variable original menos el valor esperado del estimador al cuadrado. Y esta diferencia es lo que nosotros llamamos sesgo. Entonces decimos que el error cuadrado promedio es igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado, ¿no? La suma de estos dos términos. Fíjense que entonces este indicador, que es el error cuadrado promedio, incluye estos dos términos, o incluye estos dos estimadores, o estos dos parámetros más bien, que es la varianza y el sesgo. Ahora, en general se dice, si yo tengo dos estimadores, como en uno de los problemas del quiz que tuvimos hoy, teníamos un estimador 1 y un estimador 2, podemos calcular lo que se llama eficiencia relativa, dividiendo el MSE de ambos estimadores. Se dice que cuando esta eficiencia relativa, esta relación, es menor que 1, la conclusión es que el primer estimador es mejor o superior que el estimador número 2. Y al contrario, ¿no? Si esto diera más de 1, pues entonces es mejor estimador el de abajo. Es decir, en general, el mejor estimador es aquel que tiene un MSE mínimo, más pequeño. Ahora, volviendo a lo que acabamos de ver, dado que el MSE es igual a la suma de la varianza y el sesgo, lo que nosotros necesitamos es que mi estimador tenga esta suma, la suma más pequeña que sea posible. Pero no necesariamente tiene que ser un estimador insesgado, ¿verdad? Yo puedo tener un estimador sesgado, ¿verdad? Pero que tiene una varianza muy pequeña, y esa suma resulte menor a la de otro estimador que es insesgado, donde esto es 0, pero que este término es muy grande, ¿verdad? Tiene muchísima variabilidad. Entonces, cuando yo comparo dos estimadores, puede ser que yo tenga como mejor estimador un estimador que tenga sesgo, porque su variabilidad es muy pequeña. Pero quien me va a decir eso es la relación
de estas errores medios cuadrados, ¿verdad? Los MSE. ¿Okay? Entonces aquí gráficamente lo podemos ver. Aquí tenemos, vamos a suponer que estas curvas corresponden a las distribuciones de dos estimadores, un estimador 1 y el estimador 2. El estimador 2 es este de aquí abajo. Fíjense que en el caso del estimador 2, su media, su valor esperado, coincide con el parámetro. Mientras que este otro estimador está sesgado aquí hacia la derecha, ¿verdad? Tiene sesgo. El valor esperado de este estimador es distinto al parámetro digital. Tiene esta pequeña diferencia. Sin embargo, este estimador tiene una varianza muy pequeña, tiene una muy poca variabilidad, mientras que este es muy variable. ¿Qué significa que sea muy variable? Que en realidad es cuando yo voy a encontrar, yo tomo una muestra y la calculo con este estimador, el valor que me pueda dar este estimador va a oscilar mucho, ¿verdad? Entre valores que pueden ser mucho más pequeños que el parámetro que ando tratando de estimar o muy altos, ¿verdad? Tiene una gran variabilidad. Entonces, digamos que tiene poca confiabilidad. Mientras que al tener poca variabilidad, a pesar de que yo sé que tiene sesgo, su variabilidad es muy, muy pequeña, ¿verdad? Este es un estimador más preciso, digamos que más preciso, ¿verdad? No es exacto, pero es bastante preciso porque tiene poca variabilidad. La forma de determinar cuál estimador entonces es mejor que otro es haciendo el cálculo de esta relación o eficiencia relativa, ¿verdad? La división de las medias, de los errores medios cuadrados. ¿Okay? ¿Está claro eso? Profe, es que no escuché muy bien. ¿Cuál es más óptimo en ese diapositivo entonces? El 1. Vamos Listo. a ver, aquí no lo estamos haciendo numéricamente, habría que calcularlo, pero estamos suponiendo, estamos tratando de ilustrar el hecho de que este estimador, a pesar de tener sesgo, tiene menos variabilidad. Entonces, estamos suponiendo que si yo calculo esto, que esto, de acuerdo con la fórmula que vimos antes, sería igual a, como ven ustedes aquí, espérense, según esta fórmula que teníamos, es la suma de la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Entonces, yo necesitaría tener aquí, yo tendría aquí la varianza de este estimador más el sesgo elevado al cuadrado de este estimador. Y abajo, lo mismo, la varianza del estimador de abajo más el sesgo al cuadrado del estimador número 2. Entonces, lo que estamos suponiendo es que en ese caso que estábamos ilustrando, tenemos un estimador que es así, no sesgado porque su valor esperado es el mismo del parámetro que estoy tratando de estimar, y tengo otro que tiene menos variabilidad, pero que tiene aquí un sesgo, ¿verdad? Ese sería su valor esperado del estimador 1. Entonces, este es el sesgo. Entonces, en el caso de esta curva, esto es 0. En el caso de esta otra, que está más empinada, sí hay un valor. Este valor es distinto de 0. Pero si esta variabilidad que tiene el estimador de abajo, que corresponde a esta varianza, es muy alta, tal que esta varianza sea mayor
que la varianza chiquitita que tiene este más su sesgo, ¿verdad? Si este término es menor que esta suma, entonces este resultaría mejor. Pero si esta varianza no es mayor que esta suma, entonces este sería el mejor estimado. Eso depende ya numéricamente de lo que dé. Pero lo que se quiere ilustrar es básicamente que uno podría tener un estimador que, a pesar de ser sesgado, su varianza es tan pequeña, su variabilidad es tan pequeña, que es el mejor estimador posible que nosotros podemos usar. ¿Queda claro eso? Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Hasta ahora hemos hecho puras definiciones, ¿verdad? Recordemos que de nuevo lo que estamos trabajando es lo siguiente. Estamos estudiando algún fenómeno con una variable X que sigue a alguna distribución y que su función de densidad o su función de probabilidad, ¿verdad? Dependen de un parámetro o de una serie de parámetros. Puede ser que esta variable sea difícil de conocer exactamente y que yo el valor de estos parámetros no los posea. Conocer la media o la desviación estándar de una variable en términos reales es difícil, sino que uno lo que hace es tomar una muestra y, con base en esa muestra, calcular precisamente un determinado estimador con el cual calculo un valor que me aproxima a esto. ¿Okay? Lo que vamos a estudiar hoy es cómo defino yo estos estadísticos, estos estimadores, cómo los encuentro. Y entonces, para efectos de garantizar que sean buenos estimadores, ¿verdad? Ojalá que sean insesgados, aunque no necesariamente, y que tengan la variabilidad más pequeña, porque la varianza influye mucho en la eficiencia de este estimador. Entonces, existen en general 3 métodos para determinar las fórmulas de estos estimadores. El primer método se conoce como el método de momentos. Y lo vamos a estudiar. El segundo método es estimadores de máxima verosimilitud. Esos también los vamos a estudiar. ¿Okay? Y el tercer método se llama... siempre se me olvida el nombre. Y me ayudo aquí con el curso. La estimación de bayesiana, o sea, parámetros bayesianos. ¿Okay? Serían estimadores o parámetros bayesianos. Estos no los vamos a estudiar. El cálculo de estos estimadores es bastante más complejo, entonces vamos a estudiar solamente estos dos. Esto ya sería materia un poco o bastante más avanzada del objetivo de este curso. Entonces vamos a estudiar estos dos. Entonces veamos primero el método de momentos. ¿Okay? Los momentos. Nosotros vamos a definir o se define como el momento de una variable aleatoria X como el valor esperado, o más bien vamos a llamar al momento késimo al valor esperado de X elevado a la K. De tal manera que el primer momento, o sea, el momento para K igual 1, de una variable sería
su valor esperado de esa variable. Nosotros ya hemos estudiado este primer momento. Por ejemplo, para todas las distribuciones que hemos estudiado, esto que hemos llamado la media, en realidad es el valor esperado de X. Entonces, si yo tengo una variable que sigue una variable aleatoria discreta, que sigue una distribución geométrica, X es geométrica, su primer momento corresponde a 1 dividido sobre P, donde P es la probabilidad de éxito. Si nosotros tenemos una variable que distribuye normal, el primer momento de esa variable corresponde a su valor esperado, que es el parámetro mu. Y así sucesivamente. Para el caso de una exponencial, su primer momento es 1 entre lambda y así. Esta columna que tenemos acá, de este cuadro, correspondería al primer momento de esas funciones de probabilidad. ¿Okay? El segundo momento de una variable aleatoria correspondería al valor de x al cuadrado. Eso nosotros lo podríamos calcular. Recordemos que para encontrar el valor esperado de una función de una variable, lo que hacemos es, en el caso de que la variable sea discreta, es hacer la sumatoria para todos los valores de x que puede adoptar esa variable de esa función por su función de probabilidad. O en el caso de que sea una variable continua, sería la integral de x al cuadrado por su función de densidad. Sería una forma de encontrar ese segundo momento, y así sucesivamente puedo calcular el momento 3 como el valor esperado de x a la 3, etc. Normalmente, para hacer estimación de parámetros, lo que vamos a ocupar es, en general, el primero y el segundo momento. Básicamente, difícilmente vamos a ocupar más de 2 momentos, y ya vamos a ver por qué. ¿Alguna consulta respecto a lo que es el momento de una variable aleatoria? Todo bien, profe, por aquí. Todo bien. Bueno, como ya estamos sobre tiempo, nada más les voy a comentar un temite, con esto cerramos el día de hoy. En general, cuando nosotros tenemos una variable x que depende de un parámetro, por ejemplo, la distribución de Poisson. Fíjense que esta, que es su función de probabilidad, depende solo de un parámetro, que es lambda. La distribución normal, por el contrario, depende de 2 parámetros, que son mu y sigma. La función exponencial depende de un solo parámetro, etc. Entonces, cuando una variable depende solamente de un parámetro, vamos a necesitar utilizar solamente el primer momento. Cuando depende de 2 parámetros, como la normal, vamos a necesitar el primero y el segundo momento. Entonces, ¿cómo es que se utilizan? Son los momentos de la variable aleatoria. Pero si yo tengo una muestra de tamaño n, nosotros definimos los momentos de la muestra como la sumatoria, de xi a la n entre n. ¿Okay? Entonces, el primer momento de una muestra sería la sumatoria de x a la 1 entre n. ¿Y esto a qué es igual? A la media muestral. El segundo momento sería la sumatoria
de los xy al cuadrado entre n. ¿Okay? Ese sería el segundo momento. Entonces, el método para determinar estimadores de momentos es muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es igualar el primer momento de la variable aleatoria con el primer momento de la muestra. Igualo el segundo momento de la variable aleatoria con el segundo momento de la muestra. Y si ocupara más parámetros, pues más. Pero como les digo, normalmente son o solamente igualamos estos dos, el momento 1, o igualamos el momento 1 y el momento 2. En este caso va a salir de manera directa de esa igualdad la estimación, y en caso de que tenga dos parámetros, pues me va a dar un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que me va a dar los dos parámetros del cual depende la distribución de esta variable. Okay, vamos a llegar hasta aquí con esta pequeña introducción y la próxima clase desarrollamos esto en mayor detalle. Bueno. Gracias, profe. Bueno, que tengan buena Gracias, tarde. profe. Gracias. Con mucho gusto. Ya saben, los que tengan dudas del quiz o algo, me mandan un mensajito para que yo revise la solución. Nos conectamos entonces la próxima clase el jueves.